Queridos amigos, el día de hoy voy a reaccionar a un video que dice cuál es el mejor futbolista en la historia de un equipo. El video es totalmente hecho por inteligencia artificial, así que vamos a ver cuánto sabe de fútbol la IA. Bueno muchachos, empecemos a ver el video. Le preguntamos a estas 5 IAs el mejor jugador histórico de cada uno de estos clubes. Bueno, tenemos al Ajax, Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Chelsea, Barcelona, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Roma, Paris Saint-Germain y Real Madrid, muchachos. Vamos a ver cuál es el mejor jugador de cada uno de estos equipos. Basándose únicamente en lo que hicieron por el club, vamos con la decisión de la IA. Empecemos por el Ajax. Bueno, empezamos por el Ajax de Holanda. Y creo que aquí no debe haber ningún tipo de dudas que el mejor futbolista en la historia del Ajax es Johan Cruyff, muchachos. Vamos a ver qué dice la IA. Aquí podrían ser muchos los jugadores nombrados. Aunque también jugó Van Basten, Luis Suárez, pero creo que es Johan Cruyff, muchachos. Frank Rijkaard, Marco Van Basten o Dennis Bergkamp. Pero Grok lo tenía claro, Johan Cruyff. Lideró al Ajax a 3 Copas de Europa consecutivas. El arquitecto del fútbol total transformó el juego, además de ganar varios títulos de liga y copas nacionales. Participó en 329 partidos, marcando 257 goles y dando más de 170 asistencias. Sin duda un ícono del club. Y así lo decidió también ChatGPT, seguido de LeChat, Gemini y DeepSeek. Claro, muchachos, acá no había ningún tipo de dudas. Johan Cruyff es elegido como el mejor jugador histórico del Ajax. Sí, señores. Vamos con el Arsenal. Bueno, el Arsenal, ¿qué les puedo nombrar? Tenemos a Henry, Van Persie. No recuerdo otro jugador histórico del Arsenal. Vamos a ver qué dice la inteligencia artificial. Y a francesa escogió a Thierry Henry. ¿Sí? Máximo goleador histórico del club con 228 goles en 377 partidos. Nadie ha marcado más que él en la historia del club. Ganó 4 botas de oro de la Premier League, un récord compartido con Alan Shearer. Durante años fue el jugador más temido del campeonato inglés. Ganó 2 Premier League y 3 FA Cups. Fue clave en el arsenal de los Invencibles en 2003-2004. No perdieron ni un solo partido esa temporada. Claramente un histórico del club. Y todas las IAs estuvieron de acuerdo. Thierry Henry se queda con el título de mejor jugador del club inglés. Vamos con el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, muchachos. ¿Será Antoine Griezmann? ¿Será Falcao? La verdad no sé, muchachos. Aquí no sé a quién elegir. Y Gemini escogió a Luis Aragonés. No solo fue un gran jugador, sino que su huella en el club es incomparable. Como futbolista, marcó 172 goles en 372 partidos y fue máximo goleador del club durante décadas. Ganó 3 Copas del Rey y una liga como jugador, y fue clave en la histórica final de la Copa de Europa de 1974, donde marcó el gol ante el Bayern Múnich. Pero lo que realmente lo eleva a leyenda es que también fue el técnico más importante de su historia. Dirigió al Atleti en múltiples etapas, consiguió otro título de liga en el banquillo y se convirtió en un símbolo. Pero ChatGPT tenía otro nombre. Fernando Torres. Sin duda, uno de los jugadores más representativos en la historia del Atlético de Madrid. Pero su caso es distinto al de Luis Aragonés. Torres no es el más ganador, ni el máximo goleador histórico, ni el que tuvo la carrera más completa en el club. Pero lo que lo convierte en leyenda absoluta es lo que simboliza. Debutó con el Atleti cuando el club estaba en segunda división, cargó con la camiseta en los peores años. Fue ídolo desde adolescente y siempre dejó claro que su corazón era rojiblanco, incluso cuando triunfaba en Liverpool o levantaba la Champions con el Chelsea. Cuando volvió en 2015 no venía a ganar títulos, venía a cerrar. ¿Será que va a aparecer Antoine Griezmann en este video, muchachos? Yo creo que sí tiene que aparecer. Un círculo, a devolverle al club lo que le dio. Marcó más de 120 goles con el Atleti, jugó más de 400 partidos y fue capitán, emblema y referente. El resto de IAs estuvieron de acuerdo con Gemini y escogieron a Luis Aragonés. Señores, Luis Aragonés, el mejor futbolista en la historia del Atlético de Madrid según ChatGPT.
es quien se gana el puesto a mejor jugador del Inteligencia Atlético de Madrid. artificial, repito. Vamos con un grande de Alemania, Bayern Múnich. Bayern Múnich, muchacho. Acá puede ser Robert Lewandowski, Gerd Müller, Thomas Müller, pero yo creo que el mejor futbolista que ha pasado por el Bayern Múnich, creo que fue por lo que hizo en el club Gerd Müller, muchachos. Sin duda, este Vamos a club ver. tiene nombres históricos. Beckenbauer, Müller, Beckenbauer. Robben, Neuer o Lewandowski. Cualquiera de ellos podría ganar. ChatGPT escogió a Franz Beckenbauer, capitán del Bayern en su época dorada de los 70. Ganó 3 Copas de Europa consecutivas, 4 ligas alemanas y 4 copas alemanas. Tenía elegancia, visión y liderazgo. Era el que mandaba en la cancha. La IA de Elon Musk votó por Gerd Müller. Es el mejor goleador de la historia del Bayern. 566 goles en 607 partidos. Balón de oro en el 70. Pero el resto de IAs lo tenían claro. Franz Beckenbauer. El alemán se El mejor futbolista en la historia del Bayern Múnich, elegido por la IA, es Franz Beckenbauer. lleva el puesto como mejor jugador histórico del club. Nos movemos a Inglaterra. Vamos con el Chelsea. Y aquí Chelsea, tenemos a Drogba, Frankie Lampard. Tenemos a... ¿Quién más tenemos? Drogba, Lampard. Creo que está entre Drogba y Lampard. hay muchos históricos. Terry, Drogba, Sech o Izar. Pero Grog fue John firme. Terry, Frank Lampard fue el rostro del Chelsea por casi 2 décadas. Jugó 648 partidos y marcó 211 goles, siendo el máximo goleador histórico del club. Desde el mediocampo, ganó 3 Premier Leagues, una Champions League, 1 Europa League, 4 FA Cups. Fue el cerebro del equipo, lo hacía todo. Sin duda se merece el puesto, pero ChatGPT, LeChat, Gemini y DeepSeek no se opusieron. Señoras y señores, el mejor futbolista en la historia del Chelsea es Frankie Lampard, muchachos. ¿Qué pedazo de jugador era Frankie Lampard? Frank Lampard se lleva el puesto como mejor jugador histórico del club. Continuamos con el Barcelona y acá no hay ningún tipo de dudas, muchachos. Aunque por el Barça pasaron Ronaldinho, Maradona, Riquelme, Romario, Rivaldo, pero el mejor futbolista en la historia del Barcelona es, sin ningún tipo de dudas, Lionel Andrés Messi, muchachos. Y viene un club por donde pasaron muchas estrellas. Sí, el señores. Barcelona. Maradona, Ronaldo Nazario, Cruyff, Xavi, Iniesta y Ronaldinho, por nombrar algunos. Pero aquí la decisión fue unánime. Lionel Messi se llevó todos los votos Sí, señores. y a nadie le extraña. 778 partidos y 672 goles, ambos récords históricos del club. Ganó 35 títulos, 10 ligas, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, entre otros. Ganó 7 balones de oro durante su etapa en Barcelona. Fue máximo goleador de la liga en 8 temporadas. Su legado es tan grande que hay un Barcelona antes y después de él. Messi se queda con el puesto de mejor Sí, jugador señores. histórico del club, sin dudas. Sigamos con el Inter de Milán y aquí pueden entrar varios nombres. Zanetti, Giuseppe Meazza, Ronaldo, Milito. Pero para Grok el mejor fue Giuseppe Meazza, el primer gran ídolo del Inter y uno de los mejores futbolistas del mundo en los años 30. Su impacto fue tan grande que el estadio donde juegan Inter y Milán lleva su nombre. Jugó más de 400 partidos con el Inter, donde marcó 284 goles. Siendo así el máximo goleador del club, ganó 3 campeonatos italianos y fue campeón del mundo con Italia en 1934 Sí. y 1938, aunque esto no influye en su desempeño con el club, pero deja claro su grandeza para el pueblo italiano. Pero ChatGPT tenía un segundo nombre, Javier Zanetti, símbolo del Inter moderno. Jugó más de 800 partidos con el club, duplicando los partidos jugados por Meazza. Fue capitán durante más de una década y estuvo presente en todos los títulos importantes desde los 90 hasta el triplete de 2010. Ganó 5 Serie A, 4 Copas Italia, una Champions League, un Mundial de Clubes, entre otros. Y aquí se pone interesante porque la IA francesa apoyó a Grok, votando por Meazza, pero la IA de Google apoyó a ChatGPT, dándole su voto a Zanetti. Todo quedó en manos. ¿Quién será el mejor futbolista en la historia del Inter? ¿Zanetti o Giuseppe Meazza? Yo creo que va a ser Zanetti, Javier Zanetti, muchachos. De la IA china, quien votó por
Giuseppe Meazza. No, Él se Giuseppe queda con el Meazza. título de mejor jugador histórico del Inter de Bueno. Milán. Continuamos en Italia, pero esta vez con la Juventus. La IA francesa votó por Alessandro Del Piero. Lo hizo todo con la Juventus. Jugó 19 temporadas, marcó 290 goles y dio más de 100 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador y jugador con más partidos jugados en la historia del club. Ganó 6 Serie A, 1 Champions, 1 Intercontinental y lo más importante, se quedó cuando el club descendió a la Serie B en 2006. Sin duda en esta posición podrían aparecer nombres como Gianluigi Buffon, Platini e incluso Baggio, pero el resto de IAs también votaron por él. Alessandro Del Piero, el mejor futbolista de la Juventus, según la IA. Del Piero se queda con el título de mejor jugador histórico de la Juventus. Vamos con un equipo inglés. Liverpool. Y si la decisión para el club anterior fue unánime, esta no se quedó atrás porque todas las IAs votaron por el mismo jugador, Steven Gerrard, porque encarnó al Liverpool durante casi 2 décadas. Jugó 710 partidos, marcó 185 goles y lo más importante, siempre estuvo ahí, incluso cuando otros se fueron, cuando el club no ganaba ligas. Ganó 2 FA Cups, 3 Copas de la Liga, una Supercopa y una Champions League en 2005, donde fue protagonista de la mayor remontada en una final de Champions de la historia, en Estambul. En esa noche perdían 3-0 contra el Milan, y Gerrard marcó el 3-1, empujó al equipo y levantó al Liverpool hacia la gloria. No fue el más técnico ni el más goleador, pero fue el líder total. Sin él, esa generación no hubiera ganado nada. Nos movemos a Manchester y primero vamos con el City. Señoras y señores, Manchester City. ¿Será Agüero? ¿Será Silva? ¿Quién será, muchachos? Pero desde que yo empecé a ver fútbol, el City era un equipo chico y creo que el máximo jugador, el mejor jugador en la historia del City tiene que ser el Kun Agüero. Grok dijo Kevin De Bruyne. Uy, Más de 100 asistencias Kevin en la De Premier, Bruyne, no, parte no creo. esencial del City de Guardiola, 6 Premier, 2 FA Cups y clave del triple. Aunque puede pesar mucho que Kevin De Bruyne ayudó a que el City ganara su primera Champions, ganaron el triplete. Esto puede pesar, muchachos. Vamos a ver. En 2023. Sin dudas podría ser el elegido. Pero para ChatGPT, el elegido tenía que ser el Kun Agüero. Fue el símbolo del renacimiento. 10 temporadas en el club, con un total de 390 partidos y 260 goles. El máximo goleador del club. Ganó 5 Premier, 6 Copas de Liga, una FA Cup. Hizo probablemente el gol más importante del club en 2012, en el minuto 93, que le dio al City su primera Premier League en 44 años. LeChat, Gemini y DeepSeek estuvieron de acuerdo con ChatGPT y votaron por el Kun Agüero, quedándose así. Sí, señores, el Kun Agüero es el mejor futbolista en la historia del Manchester City. Con el título del mejor jugador del Manchester City. Pero ahora vamos con el Manchester United, otro histórico lleno de estrellas. Manchester United. Rooney, Van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, aunque creo que Cristiano no va a estar en esa lista. Pero vamos a ver. Beckham, Rooney, Cristiano Ronaldo. Pero la IA francesa tenía su voto claro, George Best. George Best ganó 6 títulos, incluyendo la Copa de Europa en 1968 y fue reconocido con el Balón de Oro ese mismo año. Fue una figura clave en el equipo, conocido por su habilidad, velocidad y goles espectaculares. Gemini opinaba diferente. Bobby Charlton fue una leyenda del Manchester United. Jugó 758 partidos con el equipo, marcando 249 goles, lo que lo convirtió en el máximo goleador del club durante muchos años. Actualmente es el segundo, superado por Wayne Rooney. Fue un pilar fundamental en la historia del club, ganando 3 títulos de Liga y una Copa de Europa en 1968. Además, sobrevivió al desastre aéreo de Múnich en 1958, donde fallecieron varios de sus compañeros. Pero ninguno de estos dos ganó la votación, porque el resto de IAs votó por Ryan Giggs. Nadie jugó más partidos ni ganó más títulos con el club. Estuvo toda su carrera en el United, desde 1990 hasta 2014, un total de 24 temporadas. Jugó 963 partidos, marcó 168 goles y dio 247 asistencias.
Ganó todo. 13 Premier Leagues, 2 Champions League, 4 FA Cups, 3 13 Champions League ganó Ryan Giggs con el Manchester United. 13 Premier League, 13. Una barbaridad de títulos. Copas de Liga, un Mundial de Clubes, entre otros títulos. Fue extremo, mediocampista, jugó con estrellas y siempre fue importante. Merecido título de mejor jugador histórico del Manchester United. Y pasamos a Milan. Gemini no dudó y votó por Paolo Maldini. Fue del Milan durante señores. 25 años. Debutó en 1985 y se retiró en 2009. Jugó 902 partidos oficiales, todos con el Milan. Fue capitán durante más de una década y símbolo absoluto de la defensa. Ganó 7 Serie A, una Copa Italia, 5 Champions, 5 Supercopas de Europa, entre otras. Era lateral izquierdo y luego central. Inteligente, limpio, elegante. Y aquí podrían aparecer nombres como Franco Baresi, capitán antes que Maldini y con 719 partidos con el Milan. Marco Van Basten, Kaká o incluso Andrea Pirlo. Pero el resto de IAs no votaron diferente. Todas escogieron a Paolo Maldini. Él se queda con el título de mejor jugador. Paolo Maldini, el mejor jugador en la historia del Milan. Se viene la Roma y creo que acá no va a haber ningún tipo de dudas. Que el mejor futbolista en la historia de la Roma es Francesco Totti, muchachos. Pero vamos a ver qué dice la IA. Histórico del club. Y solo nos quedan 3 equipos. Vamos con la Roma. Y la verdad, aquí no hubo mucha discusión. Para Grok y ChatGPT, el merecedor de este título era Francesco Totti. El alma de la Roma durante toda su carrera. Jugó 25 temporadas desde 1992 a 2017, todas con el mismo club. Disputó 786 partidos oficiales y marcó 307 goles. Es el máximo goleador y el jugador con más partidos en la historia de la Roma. Pudo irse a clubes grandes como el Real Madrid, pero eligió quedarse y ser leyenda en casa. Si bien solo ganó una Serie A, 2 Copas Italianas y 2 Supercopas Italianas. El quedarse en casa a pesar de todo lo hacen merecedor del puesto, y así lo decidieron el resto de las IAs. Otra decisión unánime. Claro, muchachos, acá no había ningún tipo de dudas. Francesco Totti es el mejor jugador histórico de la Roma. Viajamos a Francia y seguimos con el PSG, muchachos. PSG puede ser Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Neymar Jr., Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Ángel Di María. Muchos jugadores pasaron por este equipo. Pero en realidad no tengo uno claro. Vamos a ver quién es. PSG. Y aquí la decisión estaba más peleada. ChatGPT y Gemini votaron por Kylian Mbappé. Máximo goleador del club con 256 goles. Llevó al PSG a una final de Champions por primera vez en 2020 y fue la gran figura del equipo durante 7 temporadas. Ganó 5 Ligue 1, 3 copas francesas. Fue máximo goleador de la liga en 6 ocasiones. Aquí podrían entrar otros nombres como Ronaldinho, Neymar y Edinson Cavani. Pero Grok y Lechat votaron por Zlatan Ibrahimovic. Fue quien cambió el estatus del club. Cuando llegó en 2012, el PSG ya tenía dinero. Pero aún no era respetado como gigante. Zlatan lo puso en el mapa. En 4 temporadas, 156 goles en 180 partidos, 61 asistencias y 12 títulos. 4 ligas, 3 copas de liga, 2 copas de Francia y 3 supercopas de Francia. Claramente también se merece el puesto, pero la decisión era de Dipsic y votó por Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, el mejor jugador en la historia del Paris Saint-Germain, según la inteligencia artificial. Y solo nos queda el Real Madrid, Zlatan muchachos. se queda con el título de mejor jugador histórico del PSG. Y nos queda un último club. Vamos con el Real Madrid. Acá tampoco no hay ningún tipo de duda, que es Cristiano Ronaldo. No creo que vayan a poner a Alfredo Di Stéfano por encima de Ronaldo, no creo. Vamos a ver. Grok votó rápidamente por Alfredo Di Stéfano. 5 copas de Europa, 8 ligas, transformó al club en gigante mundial. Marcó 308 goles en 396 partidos. Sin dudas, marcó una era en el club. Por eso Gemini compartió esta decisión dándole su segundo voto. Pero ChatGPT votó por Cristiano Ronaldo. ¿Sí? 9 temporadas en el club. 131 asistencias y 451 goles en 438 partidos. Máximo anotador histórico del club. Ganó 4 Champions,
3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey, entre otros títulos. Fue la figura principal del club en las 4 Champions y terminó como máximo goleador 6 veces consecutivas. Lechat apoyó esta decisión y Leipzig nuevamente tenía que decidir y escogió a Cristiano Ronaldo. Sí, señores, para mí Cristiano es mucho más históricamente en el Real Madrid que Alfredo Di Stéfano. Así se completa esta lista del mejor jugador histórico de cada uno de estos equipos.